Bueno, muy bien, ahora les voy a enseñar una receta tradicional para el curso de maestro panadero. Mi nombre es Teresa Solís, soy chef instructora del Instituto Superior Mariano Moreno y bueno, en esta ocasión, como les decía, para el curso de maestro panadero les voy a enseñar a realizar una receta muy conocida llamada figazas árabes, pampita o pan árabe. Es muy conocida, los ingredientes de la receta son básicos, van a tener harina 4.0, por eso el pan es bastante blanco, sal, agua y aceite, ¿sí? El tradicional es realizado con aceite de oliva, pero si no les gusta o por el costo quieren cambiar, reemplazar los mismos ingredientes por aceite de girasol, también está bien, en la misma cantidad. Y para ello también, por supuesto, necesitamos levadura. Vamos a trabajar con levadura fresca para que reaccione más rápido el fermento previo y el posterior leudado del bollo o amasijo y el posterior leudado de lo que son los bollitos ya estivados en placa. Y lo que vamos a hacer, como siempre, es agregarle harina, que me va a servir de alimento para la levadura, ya que contiene maltosa. También una pizquita de azúcar, saben que la levadura se alimenta de azúcares. Y como producto de excreción me va a liberar dióxido de carbono y alcohol etílico. Para ello también necesita de humedad y esa humedad la va a obtener a través del agua. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es mezclar y al mezclar van a obtener un aspecto como de una crema y no debe tener grumos ni de harina ni de levadura. Todo lo que sea el agregado de harina para realizar el fermento o de agua va a ser de manera gradual. Vamos a ir de a poco para ver de que no me queden grumos, no tener un fermento muy líquido ni tampoco algo muy sostenido. Si está muy líquido, le falta harina, va a demorar un poquito más en reaccionar y si llega a faltarle mucha agua es grande el daño que le hacemos a la levadura, ya que es un hongo y lo que necesita es humedad, ¿sí? A esto posteriormente lo vamos a acercar al calor, lo vamos a dejar tapado como siempre, no solamente se tapan las masas, tengan o no tengan levadura y más aún si la tienen, sino que también los fermentos, ¿sí? Lo tapamos, esperamos a que reciba su alimento, la humedad y el calorcito y ahí van a ver que va a duplicar o triplicar el volumen inicial y se va a llenar de burbujitas. Bueno, acá ya tenemos el fermento que reaccionó, miren qué hermoso cómo reaccionó. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la harina 4 ceros en un bol un poquitito más amplio para después proceder al proceso de amasado, mezclarla con la sal. Saben que la sal puede inhibir la acción de la levadura si la toca la misma de manera directa. Así que bueno, hay que mezclarlo con el agua de la receta o con la harina de la receta antes de generar el volcán o corona. Vamos a utilizar el mismo bol anterior para hacer ese volcán y en el centro vamos a colocar este fermento. ¿Se acuerdan que en el fermento la levadura tenía un poquito de azúcar como alimento, agua para aportarle la humedad que siempre necesita la levadura y lo tapamos, como siempre, no solo se tapan las masas sino los fermentos y lo llevamos al calor, un lugar tibio, saben que la levadura se mueve bien cómoda entre los 25 y los 35 grados, ahí se multiplica y hay que usarla porque así como reacciona, de golpe empieza a perder fuerza y directamente pierde todo el dióxido de carbono y hay que volver a elaborar un fermento, así que bueno, lo que vamos a hacer es tirarle un poquito de harina por arriba, total ya estaba mezclada con la sal y empezamos a agregar el agua. Saben que los medios grasos siempre hay que agregarlos al final y en esta receta como medio graso tenemos aceite, voy a usar aceite de girasol, pero la receta de la figaza árabe, como les decía que le llaman pampita también o pan árabe, lo tradicional, o sea la manera en la que se creó es con aceite de oliva, ¿sí? Pero esto va acorde al gusto de cada uno, sí, acorde al presupuesto, ya que el aceite de oliva es un poquito más caro que el de girasol, así que eso es opcional. Lo que sí, como tip del pan, es un pan que no debe dorarse, debe quedar bien blanco y como mucho en los laterales puede que tome un colorcito dorado, pero solo ahí. Si el pan se les dora completamente, quiere decir que se han pasado de horneado, ¿sí? Entonces por eso recibió tanto color y lo que se aconseja es que una vez que sale del horno el pan, lo coloquemos uno arriba de otro para que transpiren entre sí, se vayan dando humedad y tapado, que quede tapado
para que no se seque, ya que es un pan que se seca con mucha facilidad, ya que una vez que realizamos este bollo amasijo, uniendo todos los elementos secos y húmedos, y lo ponemos a leudar, lo que vamos a hacer es realizar bollitos. Esos bollitos oscilan entre 40, 50 y 60 gramos. A mí particularmente me gusta más quedarme con el peso entre 50 y 60 gramos. Y una vez que esos bollos leudan pintados con aceite, al igual que el bollo inicial, lo vamos a desgasificar y le vamos a dar una forma de disco. Y ahí tenemos dos opciones. La opción original de pan es darle esa forma de disco y dejarlo bien finito al estilo un disco de empanada, no dejarlo leudar, dejarlo solo unos 5, 10 a 15 minutos, o sea que apenas se relaja la red de gluten, y una vez que se relaje esa red de gluten, le estiramos, floreamos un poco de harina en la mesada y la vamos a estirar y la estiramos finito, ¿sí? Y al no leudar, quiere decir que no le dejamos generar miga. Entonces al no generar miga y entrar a un horno bien fuerte, que es 220, 230, 240, el agua que compone la masa se va a transformar en vapor, se va a encontrar con que tenemos aceite, agua y aceite no se mezclan, entonces el pancito lo que hace es suflar, ¿sí? Se va a generar una cámara hueca. Esa es una opción. Opción 2, por ahí para hacer lo que son tortuguitas de sanguchería, suele utilizarse otra manera, que es la que les voy a detallar a continuación. Estiramos esos discos, pero una vez que lo estiramos lo dejamos leudar. Entonces ahí, al generar miga, ya no va a inflar, ya no va a generar una cámara hueca, y lo que vamos a hacer al tener miga ya me va a tomar más cocción, más minutos de cocción a menos temperatura. Ahí lo cocinaríamos a unos 190 grados y en vez de por 5 minutos, como es la opción 1, con el horno bien fuerte, ya lo cocinaríamos aproximadamente unos 10 minutos, porque si no el pan le va a quedar crudo en el medio, ¿sí? Va a ser más fácil de cortar, va a tener miga. Bueno, particularmente me gustan las dos opciones, ¿sí? Fíjense lo blanco de la masa, y eso es porque se hace con harina 4 ceros. En realidad para la panadería lo óptimo es utilizar harina 3, pero no obstante hay algunos de estos panes, ¿sí? Que bueno, van con harina 4, el pan inglés, que es el pan para sándwich de miga, algunas recetas de pan ciabatta o ciabatta. Bueno, después van a encontrar mixturas de harinas, donde mezclamos la harina 3 con la 4, la 3 es la que es rica en proteína, entonces va a tener mayor fuerza, y la 4, la miga más blanca, más delicada. Bueno, es más costosa la harina 4, entonces tendrán que ver ustedes si justifica el uso, ¿sí? Si es un pan que es muy plano y demás, por ahí no tanto, pero bueno, este pan es tradicionalmente así, con harina 4 ceros, se lo quise hacer tal cual es, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora, después del amasado, en vez de irme a lavar las manos a cada rato, me limpio con la misma harina, ¿sí? Y la masa la puede tomar mediante el amasado y hacemos el bollo bien, como les decía, bollo amasijo, ¿sí? Lo cerramos bien y lo vamos a poner ahora a leudar, siempre tapado, podemos poner un poquito de harina y lo pasamos a leudar. Esto lo tradicional es pintarlo con un poquito de aceite en la superficie para que no se seque. Pueden usar pinceles de silicona como estoy usando yo, cualquier otro pincel de cerda, chequen por ahí que no desprenda las cerdas, para que no vayan después al producto final. Eso lo que va a hacer es un aislante para que no pase el aire y no se seque, y también como la masa tiene aceite, de agregar aún más aceite y le va a dar más elasticidad. Bueno, acá la masa ya leudó. Lo que vamos a hacer es tomar una porción de masa para hacerles una pequeña muestra. Lo que hacemos es hacer un rectángulo y hacer cilindro. De ese cilindro, siempre el cierre para abajo, lo que hago es sostener y cortar para bollar. Presionamos, ponemos la mano de manera cóncava y vamos presionando. Siempre se va a generar la unión de toda la masa, se le llama cierre del pan, es como un pequeño ombliguito. Acá sin harina ni nada, traigo y rebollo. Con el dedo gordo empujo a la derecha, los otros 4 a la izquierda, contengo bien para que se realice una esfera, que le quede bien el cierre en el medio. Le voy a realizar un par más y lo vamos a poner en una placa aceitada a leudar. Bueno, acá ya tenemos el pancito ya leudado, los bollitos han triplicado su volumen inicial. Vamos a florear un poquito de harina en la mesada
y traemos y desgasificamos. Al desgasificar, yo a propósito ya le estoy dando la forma de un disco, ¿sí? Lo que les decía es lo siguiente, bajando estos discos, esto es un desgasificado, pero fíjense que yo ya le mantengo la forma, lo que hay que hacer es, se puede florear un poquitito de harina por arriba, es lo tradicional de ver en este pan, y opción 1 es tirar bien finito, y opción 2, dejar con miga, ¿sí? Podemos estirar, cada vez que estiran un disco se genera un óvalo, después que generan un óvalo se hace un disco y así, vuelve a estirar, se vuelve a hacer un óvalo, ahora vuelve a estirar, se hace un disco y así, ¿sí? Es una y una las vueltas. Lo dejan ahí bien finito, entra a un horno a 220, 230, 240 y como está finito y no leudo, no genera miga, se hace una cámara hueca. Esa es una opción. Y la otra opción es apenas bajar para aprovechar la miga que ya tiene y no demore tanto en leudar. Lo dejamos que genere más miga y esta es la opción de con más miga 190, unos 10 minutos y la opción esta o aún más fino sin leudar son 5 minutos a 220, 230, 240. ¿Sí? Yo voy a estivar y les voy a mostrar después una vez cocido porque esto, como les digo, va a leudar y esto no va a leudar. ¿Cómo queda el producto final? Bueno, acá ya tienen el producto final, como les dije, se florea con un poquito de harina. Esta es una de las opciones para dejar con miga, para hacer las tortuguitas. Fíjense que es fácil de cortar en dos para hacer el sándwich, porque me ha generado miga, porque yo ya la dejé alta la masa y la dejé leudar. Y esta es la opción que está hecha una cámara hueca, ¿sí? Se nota ahí cómo hay una cámara hueca, acá ya no es tan fácil de cortar. Sí lo pueden cortar a la mitad, que de hecho lo que se suele hacer, haciéndolos más chiquititos para eventos y demás, por ahí lo cortan a la mitad, les queda como un pequeño sobrecito, ¿sí? Para ponerle un relleno adentro. Esto es lo que va a pasar si está estirado finito, no leuda y entra a un horno 220, 230, 240. Se tienen que dar esas condiciones, estirar finito, no leudar y horno bien fuerte, ¿sí? Fíjense que queda blanco, no dora y después se apilan, es un sobrecito perfecto y acá no, acá tenemos miga, son las dos opciones. Las dos están bien, esta receta como un sobre hueco es la original, digamos, ¿sí? ¿Ven? Y esta es con miga. Bueno, anímense a hacer el pan, es una receta muy versátil y también se suele utilizar esta misma masa para pan de lomo. Lo que hacen es el mismo bollo, el bollo primero que sería de 120 a 150 gramos y lo estiran de forma rectangular. En vez de ser un disco, lo voy estirando que se haga un rectángulo, le va a quedar con las puntas redondeadas. Procedo de la misma manera, solamente que al pesar mucho más que estos 60 gramos, les va a demorar obviamente mucho más en leudar y en la cocción van a ser un par de minutos más, pero es un muy rico pan de lomo, así que ahí ya tienen otra opción más. Cuando hagan eventos, háganlos de unos 30 gramos a esto, la verdad que es muy rico con pollo desmenuzado y algunos vegetales, cerdo desmenuzado, porque no carne vacuna, van a tener muchas opciones de relleno. Así que anímense a hacer el pan pita, al cual le llaman pan árabe o figas árabe, y bueno, los veo en el próximo video.